buenas, bienvenidos a Terra Mágica. Esta es la segunda parte de Fantasías Marcianas, aunque realmente el artículo Fantasías Marcianas 2, publicado en terramagica.blogspot.com, es otro, que publicaré en el canal de YouTube con Fantasías Marcianas 3. He decidido adelantarme a Fantasías Marcianas 4 porque creo que pueden esclarecer mucho más el caso que trataré en Fantasías Marcianas 3, y creo que sin esa información vamos a decir que podría confundir mucho más a la persona que vea estos vídeos. Entonces, antes de empezar, me gustaría hablaros de una obra que yo creo que influyó mucho en el siguiente caso que contaré sobre las fantasías marcianas. Eso que influyó a esas fantasías marcianas que contaré después fue el libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, de 1898. En él se describe una invasión marciana a la Tierra, y estos son algunos extractos de la novela. El cilindro se abre y salen los marcianos, voluminosas criaturas similares a pulpos gigantes que comienzan la creación de mecanismos extraños en el cráter de impacto del cilindro. Una multitud de humanos se mueve hacia el cráter y son incinerados por el rayo calórico. Bueno, ¿qué podemos ver aquí en este texto? Podemos ver un cilindro. A mí me recuerda mucho a los supuestos puros, ovnis en forma de puros, que luego serán descritos por algunos avistamientos de supuestos ovnis. Y tenemos el rayo calórico. ¿Cuántas veces no habréis escuchado, si sois aficionados a la ufología, ese rayo que lanzan los extraterrestres o los supuestos extraterrestres? Pero esto, claro, está en una obra de 1898, cuando el fenómeno ovni no era lo que es ahora y no existía la palabra platillo volante, humanoide, ovni en forma de puro ni nada por el estilo, porque aún no existía la ufología ni las primeras oleadas que fueron recogidas en la prensa sobre esto, que es un tema del que se trata mucho en el blog terramagica.blogspot.com, tanto el podcast como los artículos. El siguiente extracto que cogí de este libro es otro que creo que también tiene que ver con la ufología posterior, y dice lo siguiente: el narrador y el cura son atrapados en medio de una casa destruida, con vista al cráter de uno de los últimos lugares de aterrizaje marciano. Es el testigo encubierto de las acciones de los marcianos, incluida su utilización de los seres humanos capturados como suministro de alimentos a través de la transfusión directa de sangre. Bueno, esto por supuesto suena mucho más a ciencia ficción que a ufología. Sí que ciertamente la ufología que se conoce, sobre todo en YouTube, que por desgracia no es la más objetiva, pues sí que se habla de que los extraterrestres se alimentan de nosotros y que incluso de la sangre, de nuestra sangre, o que se nos comen, o una energía que desprendemos. Bueno, eso ya se lo planteaban en obras de ciencia ficción anteriores a todo esto, a todo lo que fue la ufología posterior. El primer platillo volante es supuestamente avistado por Kenneth Arnold en 1947, aunque hay muchas dudas sobre esto y varias de ellas se despejan en el blog, tanto en el podcast como en los artículos. Todos estos vídeos que estoy haciendo, menos el de Jonathan Reed para el canal, está sacado de artículos que están publicados en el blog, con todas las fuentes puestas allí, nada que me saque yo de la manga. Y por ejemplo, este extracto del principio de La Guerra de los Mundos está sacado de cosas que tengo escritas y recopiladas de, por ejemplo, en este caso del libro La Guerra de los Mundos, que aún no están publicadas. Bueno, por supuesto, H.G. Wells escribió un montón de novelas y de él seguiré hablando en otra ocasión más extensamente sobre cosas curiosas. Y bueno, después de todo esto empiezo con Fantasías Marcianas 2. Helen Smith fue una famosa psíquica francesa de finales del siglo XIX que decía ser la reencarnación de una princesa hindú, María Antonieta, y decía también comunicarse con marcianos. En 1900 se hizo famosa con la publicación de From India to the Planet Mars,
desde la India al planeta Marte, por Theodore Flournoy, profesor de psicología de la Universidad de Ginebra. La médium y el psicólogo mantuvieron una estrecha colaboración hasta 1899, cuando el libro fue publicado por primera vez en francés. El libro documentó su variada serie de experiencias en términos de ciclos marcianos, el ciclo marciano, el ciclo ultramarciano y ciclos hindú, oriental y real. El libro fue muy bien recibido, pero Müller sintió que había sido mal interpretada y no colaboró más con Flournoy, quien había retratado sus variados ciclos como los productos de lo que consideraba imaginería infantil y su lenguaje marciano como un mero lenguaje elaborado. En su ciclo marciano, Smith describió el medio ambiente y los habitantes del planeta rojo y se comunicaba en su nombre. En sus visiones, Marte aparece como un mundo poblado de humanoides de fisonomía parecida a los asiáticos, que utilizaban diversos dispositivos futuristas como vehículos autopropulsados y aviones. Otras características interesantes de Marte incluyen criaturas como perros con cabezas que parecían coles que no solo atrapaban objetos inverosímiles para sus amos, sino también tomaban dictado. El ciclo marciano dio paso a un romano relacionado que se produjo en un lugar llamado Ultramarte, quizás otra parte del planeta. Los trolls ultramarcianos se parecían más a los seres humanos, tenían una lengua diferente a la de los marcianos y empleaban una escritura ideográfica en lugar de una fonética. Flournoy argumentaba que las personalidades y lenguas en trance de Smith eran el producto de fantasías subconscientes y representaban una gran variedad de comportamientos regresivos. Además sostuvo que, lejos de indicar su verdad, la propia complejidad y lo extraño de los relatos de trance demostraban el deseo subconsciente de la médium para satisfacer la imaginación de sus escuchas. A partir de este momento, Smith se negó a admitir a Flournoy en sus sesiones de espiritismo. Después, Smith recibió un generoso patrocinio de una espiritista estadounidense y se volvió hacia un espiritualismo cristiano con elementos extraterrestres. Durante este periodo, su alejamiento de Flournoy fue intensificado por una lucha a veces pública sobre los derechos del libro, que Smith insistió fue tanto el resultado de su trabajo, ya que era suyo. En el transcurso de las siguientes 2 décadas, Smith dio un menor número de sesiones de espiritismo y dedicó gran parte de su tiempo a la pintura. Finalmente, este trabajo también atrajo mucho la atención, incluida de André Breton y los surrealistas. Según Flournoy, Helen Smith no solo era capaz de recordar todo lo que había leído u oído, sino que también usaba su imaginación y habilidad para contar historias, para tejer cuentos maravillosos sobre sus supuestas vidas pasadas o visitar a otros planetas. En el libro Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, tomo C16, tomo 2, nos dicen que estas habilidades no son tan raras como parecen. Hay personas muy susceptibles e impresionables que no necesitan ningún hipnotizador para ser capaces de rescatar para la conciencia esas memorias recónditas y utilizarlas mezcladas con fantasías, imaginaciones y confabulaciones. Muchos escritos, considerados posteriormente como plagios, se han debido seguramente al fenómeno de la criptomnesia, del que el autor que supuestamente realizó el plagio no fue consciente. En realidad fue engañado por su propia memoria inconsciente. Uno de los casos más fascinantes que nos cuentan en el libro es el referido por Harold Rosen, que contó la historia de uno de sus pacientes que cuando fue hipnotizado comenzó a hablar en oscano, una lengua que era corriente en la Italia del siglo II a.C. Al no entender Rosen lo que el paciente decía, le rogó que lo escribiese. Así lo hizo. Aunque no entendía ni lo que había hablado ni escrito, Rosen llevó el escrito a un especialista que reconoció que se trataba de un curso de oscano. Todo el mundo pensó en una regresión a una vida anterior, hasta que se descubrió que poco antes de la sesión de hipnotismo, el paciente había visitado la biblioteca para prepararse para un examen de economía, pero en vez de estudiar los libros de texto apropiados, había comenzado a soñar despierto con su prometida mientras hojeaba un libro sobre gramática de oscano y umbrío. Sin ser consciente de ello,
el estudiante había grabado en su memoria el curso que surgió posteriormente durante la sesión de hipnotismo. Por tanto, la memoria nos engaña de dos formas al menos. Por una parte, almacenando información de forma inconsciente, que cuando sale a la superficie de la conciencia parece algo maravilloso o sobrenatural, y por otra, mezclando los contenidos reales de la memoria con otros imaginados y reales para construir historias más o menos coherentes que naturalmente no son verdaderas. En este sentido, la memoria humana es mucho menos fiable que la de un ordenador, aunque sea mucho más flexible que ésta. Esto podría explicar casos como el de Helen Smith y el de Mansfield Robinson, del que hablaré en el próximo capítulo de Fantasías Marcianas. Así que esto es todo en esta segunda parte de Fantasías Marcianas. Gracias a todos los suscriptores, gracias a todos los que en los comentarios apoyáis este canal. Un saludo a todos, hasta otra.